Queridos y amados hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto poderles saludar y bueno, pues hoy vamos a seguir adelante en nuestro estudio, ¿verdad? Que tenemos acostumbradamente los miércoles. Hoy precisamente, bueno, vamos a seguir adelante en el capítulo número 5 de Segunda a los Corintios, en los versos 6 al 10. El título de nuestro estudio le hemos puesto Acciones esperando a Jesucristo. Ahí ya le hemos mandado el bosquejo, ahí al Facebook de nuestra iglesia, ¿verdad? Y también al chat. Y bueno, quiero iniciar diciéndoles que en nuestra sesión anterior habíamos estudiado de los versos 2 al 5 de este mismo capítulo, ¿verdad? Donde se menciona que todos los cristianos serán revestidos con cuerpos transformados para vivir en el reino de los cielos. Dijimos también que todas las promesas establecidas por Dios en su palabra, bueno, son como si el mismo Señor hubiera firmado un contrato con nosotros donde nos da una cuota inicial, y esto es a través de su Espíritu Santo, como un anticipo de las muchas promesas que vamos a tener nosotros en nuestra vida física, pero aún más de todas las promesas en la vida venidera, en la vida espiritual. O sea que todas esas promesas van a ser mucho más abundantes para nosotros, para aquellos que hemos creído por la fe en la persona de Jesucristo. Entonces, el verso número 6, y les invito a que vayamos a nuestras Biblias, estoy en Segunda a los Corintios en el capítulo 5, versos 6 al 10, es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y dice el verso número 6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Bueno, aquí tenemos un primer punto a exponer, mis queridos hermanos, que si bien las acciones que tenemos que llevar esperando a mi Señor Jesucristo, bueno, lo primero que debemos de hacer o considerar es lo que dice el apóstol Pablo aquí en este verso 6, vivir teniendo confianza en el Señor. ¿Cómo? Vivir ahora sí que en esta confianza de saber que Él está ahí y que guarda nuestras vidas en el hueco de sus manos. Por ello es que el mismo apóstol Pablo ya nos dijo en el verso número 5 que el Espíritu Santo es un don de Dios, dado como una garantía a las promesas de mi Señor y Salvador Jesucristo, que vendrán acompañadas de otros dones, o sea, más abundante las promesas, como hemos dicho. Entonces pudiéramos considerar que la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes da a Pablo y a los corintios la razón para poder estar confiados respecto al futuro venidero que vendrá. Pero contrariamente, ¿verdad? Para muchos no creyentes, el futuro siempre va a ser una incertidumbre, va a ser una preocupación constante, va a ser algo que a veces no deja dormir a las personas. ¿Por qué? Porque no confían en el Señor y confían más bien en sus propias fuerzas. Así que en medio de todo ello, el apóstol Pablo está tratando de infundir ese ánimo pronto a todo creyente, ya no solamente a los mismos corintios de esa época, sino también a los creyentes del día de hoy, como el caso tuyo y mío. Así que como creyentes, bueno, hoy yo creo que debemos de considerar que la garantía que tenemos por anticipado es el Espíritu de Dios que vive y reina por siempre, pero sobre todo aquel Espíritu que nos guía, que nos protege, que nos incita a poder discernir de su palabra, a entenderla con veracidad y que también provoca la obediencia a nuestras vidas para ser fieles adoradores a la persona de Jesucristo, ¿verdad? Ahora, Pablo aquí utiliza un verbo en especial que es tarrein o tarsein. Esta palabra es estar confiado con alegría, ¿verdad? Y significa que si hay algún temor en algo, este se disipa con la plena seguridad de que Dios tiene todo el control de todas las cosas. Y esta es la confianza que debemos de tener nosotros siempre en el Señor, que estamos en el hueco de sus manos y que por más difícil que pueda ser nuestra vida, teniendo la fe de la persona de Jesucristo en nuestro corazón, esto nos va a impulsar a tener ánimo y sobre todo a no perder la cabeza, sino estar confiados en la esperanza
de tener a Jesucristo como nuestro Salvador, pero por sobre todas las cosas, sabiendo que el poder de Dios está de nuestro lado para cuidar de nosotros y para ayudarnos en cualquier tribulación o problema que pudiéramos tener. Amén. Amén. La segunda parte de este verso 6 dice, queridos hermanos, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Bueno, esta es la segunda vez que el apóstol Pablo en este capítulo 5, ya lo dijo en el verso número 1, sabiendo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nosotros debemos de saber cuando está mencionando aquí en el verso 6, que sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo? Bueno, pues mientras nosotros estamos viviendo en nuestro cuerpo, en nuestra casa corporal, por decirlo así, ¿sí? Nos encontramos ausentes de estar directamente en la presencia del Señor. Bueno, esto es totalmente razonable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como seres espirituales, hoy somos extranjeros en una tierra que también prácticamente a veces no quiere un mundo espiritual, sino todo lo físico. Entonces, se puede decir que el apóstol Pablo está diciendo que como seres espirituales, hoy somos extranjeros en la tierra, pero llegaremos algún día a nuestra amada tierra celestial. ¿Por qué? Porque así Dios lo ha prometido en su palabra. Entonces Pablo está diciendo que esto significa que aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo, ¿verdad? Porque así lo señala el mismo Señor. Mira, vamos por favor ahí a el Evangelio de Juan, en el capítulo número 17, en los versos 14 al 16. Evangelio de Juan, capítulo 17, versos 14 al 16. Dice así la Escritura, y está hablando mi Señor Jesucristo, o sea, son palabras del mismo Salvador. Yo les he dado tu palabra, está hablando el Señor con Dios. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aquí vemos claramente cómo es que mi Señor Jesús está dando premisas, pero sobre todo promesas respecto a que nos está asegurando que no somos personas de esta tierra, sino que por el contrario somos extraños en una tierra ajena, en una tierra que prácticamente algún día vamos a tener que dejar, ¿verdad? Pero sí llegaremos a nuestra patria celestial, que es el reino de los cielos. Entonces nuestra conclusión de esto es que el día que nosotros muramos estaremos en casa con el Señor. Y esta es la gran promesa de nuestro Señor. ¿Cuál? Que estemos confiados en saber que Él siempre está por nosotros y debemos de confiar en Él. ¿Por qué? Porque es nuestro Salvador y por ello es que vivimos esta fe en confiar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Un segundo punto, mis queridos hermanos, es que debemos de caminar, o sea, otra de estas acciones esperando a Jesucristo es que debemos caminar en la fe por Jesús. Dice el verso número 7, porque por fe andamos, no por vista. Bueno, con esta oración, Pablo le está diciendo a los mismos corintios que miren la vida con ojos de la fe, o sea, con ojos espirituales y que no observen la vida con los ojos físicos. Desgraciadamente muchas personas hasta el día de hoy solamente se dejan llevar por las cosas físicas y confían más en las cosas que pueden ver terrenalmente y no confían en un mundo espiritual y tampoco pueden poner su vida en las manos del Señor. Y esto les hace faltos de fe. Entonces aquí podemos ver claramente que la fe en Dios es muy importante para el apóstol Pablo, para nuestro Señor Jesucristo y sobre todo también para nosotros. ¿Por qué? Porque en esta confianza de no mirar lo que está en el reino de los cielos, en ese mundo espiritual, podemos ver claramente que hoy es la grande promesa para nosotros. Entonces, si bien la fe en Dios es lo más importante y la confianza que tenemos, ¿sí?,
es en lo que no podemos ver y lo que tampoco podemos tocar con nuestras propias manos. Esto es lo que verdaderamente le da valor a la fe que tenemos en nuestro Señor. Y tenemos que decir algo muy importante, ¿verdad? Que siempre las cosas físicas o lo físico siempre se opone con el diario vivir por la fe. Y es la absoluta confianza que pudiéramos tener en nuestro Señor. ¿Por qué razón? Porque la gente no quiere vivir por fe. La gente solamente quiere vivir por las cuestiones materiales. Y este es un gran problema para el ser humano, ¿verdad? Entonces, podemos ver claramente cómo es que la imagen externa que nosotros podemos tener de nosotros mismos es inerte, es perecedera, mientras que la cualidad interna de la fe es activa, es permanente, es eterna y constantemente se está fortaleciendo a través de nuestra comunión con Dios. Entonces, como creyentes, nosotros debemos de centrar nuestra atención no en las cosas visibles, que son totalmente temporales, sino en las que son invisibles y las que son eternas. Miren cómo dice el capítulo 4, aquí mismo, en 2 Corintios, en el verso número 18. Dice así, leo desde el verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea, hablando de cualquier tribulación que tú puedas tener, en el caso del apóstol Pablo es porque constantemente estaba siendo amenazado de muerte, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y este es el grande parámetro que nosotros tenemos como personas de fe, diferente a aquellos incrédulos que no conocen del Señor y que no saben en qué esperanzarse, ¿verdad? El mundo espiritual es tan grande, es tan glorioso, que podemos ver a personas que no pueden tener muchas cosas y que viven en circunstancias bastante carentes, pero tener la esperanza en nuestro Señor les hace tener una vida abundante, ser alegres, gozar de la vida en Cristo. Entonces, claramente podemos ver hasta el día de hoy que siempre nuestro Dios traerá esa esperanza de vida para todo aquel creyente. Miren, vamos por favor ahí a la epístola a los Romanos en el capítulo número 8. Romanos capítulo número 8, versos 23 al 25. Dice la escritura así. Verso 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. O sea que habla también de esta misma esperanza que todo creyente debe de tener hasta el día de hoy. Por ello es que vivimos nosotros por fe y no por vista, ¿verdad? Como dice el verso 7. Ahora, el verso 8 menciona, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo vuelve a tomar o a retomar lo que ya dejó en el verso 6, ¿verdad? No solo estaba confiado en que iba a estar con el Señor algún día que lo llame directamente a su presencia, sino que quería estar junto al Señor después de morir. Y esto habla de un anhelo ferviente del corazón. Por ello es que también este tercer punto es anhelando estar en la presencia del Señor. Todas las personas que oran al Señor, todas las personas que leen la palabra de Dios todos los días, todas las personas que están constantemente llenándose de la sabiduría divina directamente de la Escritura, eso les ayuda a tener un ferviente anhelo en el corazón de estar en la presencia del Señor. Yo no estoy diciendo que
que quieran morir, sino están constantemente anhelando estar en la presencia del Señor. Por eso es que este es uno de los pasajes del Nuevo Testamento que indica a dónde irán los creyentes inmediatamente después de morir, ¿verdad? O después de que mueran. Ellos estarán directamente con Jesús en el cielo como la misma promesa que le fue dado al mismo ladrón que estaba crucificado con mi Señor y Salvador Jesucristo en Lucas 23, ¿verdad? Ahí dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es una promesa directamente del Señor que se lo hizo a uno de los dos malhechores, pero no lo hizo, no se lo dijo a los dos. Esto significa que las palabras del mismo malhechor, ¿sí?, de arrepentimiento que tenía genuino en su corazón por todas las maldades y las cosas malas que había hecho, sencillamente lo estaba poniendo delante del Señor, arrepintiéndose de su corazón. ¿Para qué? Para que el Señor tomara su corazón y Él lo salvara. Entonces podemos ver claramente cómo es que ese anhelo de este hombre malhechor era también el mismo anhelo que en su momento podía tener el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Vayan ustedes, por favor, a la epístola de los Filipenses en el capítulo número 1, versos 21 al 23. Y esto es un anhelo ferviente de cada persona que ha alcanzado, no precisamente el hecho que lea y se devore la Biblia, no, el hecho de que entienda y obedezca al Señor y esté en comunión con Dios. Y dice así el verso 21 de Filipenses, capítulo 1, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, vivo esta vida totalmente amenazado de muerte. Vivo en esta vida rechazado por muchas personas. Vivo sencillamente traicionado por muchas personas que han llegado a las iglesias y donde él predicaba, y esto traía un grande problema para él. Pero sin embargo, la fe del Señor estaba más grande y más cimentada en su corazón, que hacía cualquier cosa con tal de poder servir al Señor. Entonces podemos ver claramente cómo es que Pablo deseaba constantemente estar en la presencia de Dios, y él estaba disponiendo su vida al evangelio, buscando tan solo que cuando el Señor disponga, bueno, pues que el cuerpo físico quede ahí, pero él se vaya directamente a la presencia del Señor. Y esta es la razón por la cual Pablo vivía por la fe y confiaba en el Señor. Estaba dispuesto a servir al Señor, pero también estaba dispuesto a morir por Él y luego vivir con el Señor en el reino de los cielos. Y creo que este es un gran ejemplo de lo que pasará con muchos creyentes que han entregado su vida a la persona de Jesucristo, que algún día los llamará a su presencia el Señor, ¿verdad? Donde dejarán su cuerpo terrenal y entonces vivirán o viviremos para siempre en la presencia de nuestro Dios en el reino de los cielos. Esta es una maravillosa promesa que Dios tiene para todos nosotros, así que debemos de apropiárnosla constantemente. Y si tienes alguna tribulación, sencillamente clama a Dios. ¿Por qué? Porque Él siempre está por nosotros, mis queridos hermanos, ¿verdad? La frase ahí, por último, estar en la presencia del Señor, describe un estado que comienza en el momento de la muerte. O sea que, si bien el apóstol Pablo está diciendo, deseo estar en la presencia del Señor, no significa que quería morirse en ese momento, sino que decía, caray Señor, con tantas tribulaciones que tengo aquí en esta tierra, pues cuando tú dispongas, yo estaré dispuesto a irme contigo, porque confío en la promesa de estar siempre en la presencia de Dios y vivir eternamente. Amén. Número 4, mis queridos hermanos, el verso 9 dice, por lo tanto, procuramos también
o ausentes o presentes, serle agradables. Aquí, este punto, podemos decir que es procurando ser aprobados por Dios, ¿verdad? O sea que querer estar con Cristo, como dice el verso 8, ¿verdad? Produce un deseo agradable. ¿Ah? Ahora, el procurar estar ausente o presente con el Señor, pues también es procurar agradarle al Señor, no solo porque sabemos que estaremos con Él, sino porque también debemos de obedecerle, y esto es lo que a Él le agrada, porque Él va a evaluar todas nuestras obras en este mundo. Todas las cosas que hayamos hecho, buenas o malas, no se van a escapar del escrutinio de nuestro Señor. O sea que el Señor siempre va a estar constantemente evaluando nuestras vidas. Esta es la razón por la cual todo creyente de forma constante está humillándose delante de Dios diariamente, pidiendo perdón por sus pecados, humillándose por haber fallado, buscando verdaderamente ser obediente cuando ha desobedecido, deseando el no ser soberbio, sino ser humilde. Y estas son acciones que nosotros podemos hacer así de sencillo, buscando a Dios de todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hay un deseo ferviente de agradar a nuestro Dios. Porque esto es lo que nos va a llevar a la vida eterna. Entonces pudiéramos pensar que Dios nos exhorta a que sirvamos a Cristo, ¿verdad? De una manera tal que tanto nuestro Señor como nuestro prójimo, bueno, sea agradable nuestra conducta. Vean ustedes cómo menciona ahí en Romanos, en el capítulo 14, ¿verdad? Romanos 14, verso 18, dice así la Escritura, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Entonces, aquí claramente vemos cómo es que hay una promesa de parte del Señor, que si nosotros agradamos a Dios, bueno, esto estamos ayudando a que el mismo prójimo vea que es agradable y que es bueno el poder servir al Señor. Un cristiano que a veces ostenta conductas verdaderamente honorables delante de nuestro Dios, esto ayuda a que el prójimo lo vea y diga, caray, yo quiero ser como esta persona, yo quiero llevar esas actitudes, yo quiero convertirme o ser como un cristiano ferviente. Esto habla bien del pueblo de Dios, esto habla bien de nosotros, ¿verdad? El que seamos agradables al prójimo, que no nos vean con desdicha, con desilusión, por el contrario, que podamos agradar al prójimo y eso los contagie para venir a los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo. Miren cómo dice en Hebreos 13, capítulo 13 del libro de los Hebreos, dice ahí la Escritura, 13, versos 20, 21, dice ahí, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. O sea, aquí está diciendo claramente el escritor de los Hebreos que nos haga aptos, que nos haga aprobados y que no seamos reprobados delante del Señor. ¿Por qué? Porque la intención de mi Señor Jesús, del mismo apóstol Pablo, es que nosotros agrademos al Señor, que nos haga aptos con nuestras acciones, siendo obedientes a su palabra. Por último, mis queridos hermanos, ahí en el verso número 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Esto es algo importante, es algo desafiante también. Así que
en nuestro último punto, pudiéramos decir que debemos estar preparados para comparecer ante Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién está preparado para comparecer ante Jesucristo? Bueno, aquellos que constantemente se están arrepintiendo de corazón de sus pecados, aquellos que están leyendo la Escritura, aquellos que están siendo obedientes al Señor, aquellos que cumplen con la gran comisión, aquellos que están trabajando para nuestro Señor, ¿verdad? Ahora, aquí dice claramente que todos nosotros, ¿verdad? Es necesario, o sea, hay una necesidad propia dada para todos, para todas las personas, ¿verdad? Ahora, ¿se refiere a todo el mundo? Sí, va a haber un juicio para todo el mundo, pero los cristianos solamente vamos a ir directamente al tribunal de mi Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Ya hablar del gran juicio del trono blanco, que de aquellos que no son creyentes, bueno, es meternos en otro tema diferente que hoy nos vamos a tocar, ¿verdad? Pero sí podemos decir claramente que el Nuevo Testamento pues enseña que cada uno de los creyentes debe de comparecer ante el tribunal de Cristo. Miren, vaya por favor al libro de los Hechos en el capítulo 10. El libro de los Hechos en el capítulo 10. Libro de los Hechos 10, verso 42. Dice ahí, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos de él, que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, o sea, de todos. Si vamos al capítulo 17 también, aquí de este mismo libro de los Hechos, en el capítulo 17, verso 31, dice la Escritura así, y por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Habla también mi Señor Jesús con estas palabras y vemos claramente cómo es que aquí el apóstol Pablo está replicando lo que Jesús en su momento ha depositado en su corazón. Hay una tercera cita, vamos por favor ahí al capítulo 14, una vez más del libro de Romanos, ¿verdad? De la epístola de los Romanos, en el verso número 10. Dice ahí, Romanos 14, verso 10, porque tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aquí vemos claramente que todos nosotros, a veces cuando enjuiciamos, cuando escarnecemos, cuando condenamos a alguna persona, aquí debemos de considerar que nosotros mismos algún día vamos a sentarnos en una silla donde Dios nos va a poner ahí para que podamos comparecer delante de Él y nos pueda juzgar respecto a nuestras acciones que hemos hecho en esta vida. Pablo en su momento aquí se dirige a los cristianos corintios y podemos presumir también que se está dirigiendo a aquellos que son sus rivales, aquellos que son sus adversarios dentro de la iglesia, porque había mucha gente inmiscuida de parte de los fariseos que no deseaban que el mismo apóstol Pablo estuviera predicando el evangelio. Así que pudiéramos decir que al momento de estar diciendo esto, el apóstol Pablo lo que está mencionando es que nadie se va a quedar libre de ser citado a comparecer ante el tribunal del Señor. Por ello es que aquí el apóstol Pablo dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, o sea que la orden de comparecer ante un tribunal es tiene un carácter de orden divino, puesto que Dios es quien a través de la persona de Jesucristo ordena el citatorio. El acusado o los acusados, que en este caso podríamos ser nosotros, debemos responder ante Dios, como ya vimos claramente en Romanos 14:10, y recibir en todo caso de Cristo la sentencia. Ahora, la segunda parte del verso 10, estamos por concluir, dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno
o sea malo. Cada persona, mis queridos hermanos, se va a presentar en este tribunal y oirá el veredicto que se basa en la conducta que tuvo en este mundo. Cuando el Señor vuelva, ¿sí?, de acuerdo a tantos pasajes que ya hemos visto en otras sesiones, en ese momento el Señor va a asignar recompensas a cada persona por las obras que haya realizado a lo largo de toda su vida, ¿verdad? Mientras estaba aquí viviendo en este mundo. El mismo Jesús dice, he aquí vengo pronto, ¿verdad? Y mi galardón conmigo. O sea, Él va a dar recompensas para cada uno, ya sea la buena o mala obra que haya tenido cualquier persona. O sea que cuando muramos nosotros, vamos a entrar a las puertas del cielo, aquellos que hemos recibido a mi Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, y seremos aceptados, no por nuestras obras, sino por los méritos de Jesús en la cruz. Y Él nos va a declarar inocentes. ¿Por qué? Porque Él es nuestro abogado. Aquel día del juicio vamos a comparecer ante el juez, que es nuestro Dios. Pero mi Señor Jesús va a ser el fiscal que esté de nuestro lado. Y entonces sí, nuestras conductas van a ser evaluadas y seremos premiados o castigados de acuerdo a nuestros hechos, ¿verdad? Y entonces sí, podemos ver claramente que aquellos que han recibido por la fe a la persona de Jesucristo y que se han arrepentido de todos sus pecados, no tienen por qué estar preocupados. Por el contrario, pueden estar confiados de que sus acciones estuvieron esperanzadas en la persona de Jesucristo, que les llevará a la vida eterna. Que Dios guarde nuestras vidas, mis queridos hermanos, que Dios nos siga bendiciendo y que desde aquí les enviamos un saludo. Cuídense, Dios les bendiga. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, por la magnífica oportunidad que nos das para que podamos seguir estudiando de tu palabra. Ayúdanos a buscarte de todo nuestro corazón. Permítenos siempre estar a tus pies y provoca en nosotros la obediencia a tu palabra para que estemos siempre confiados en caminar en tu presencia, sabiendo que algún día, Señor, nos llevarás al reino de los cielos. Te lo rogamos y lo pedimos en el nombre poderoso y precioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas.